La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Hace algunos años, unos jóvenes que por ahí andan todavía, algunos de ellos ya son pastores, fueron conmigo porque hacíamos una declaración de fe. No era esta exactamente la de la iglesia, era otra que decía este libro es mi Biblia, algo así, no me acuerdo, decía, era más extensa. Y un grupo de jóvenes fueron a verme, estaba yo parado ahí y me dijeron: pastor, está suave eso de la declaración de fe, pero ¿qué? Tenían miedo. Entonces echaron a andar a mi hijo Eli para que él fuera el que me lo dijera. Me dijo: papá, pues lo que dicen es que pues está muy, pues ¿cómo que declaración de fe? No, primero me dijeron, está muy larga y pues dice cosas que no son de jóvenes. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos otra, y es esta que acabamos de decir. Dije: sí, adelante, háganlo. En los cultos juveniles van a decir esa. Se fueron y al rato regresaron otra vez. Oye, papá, ¿qué? Pues es que declaración de fe se oye muy formal. ¿Y cómo le quieren poner? La neta del planeta. ¿No está padre eso? ¿No está padre? Yo dije: va, ¿qué va? Casi lloro de emoción. Va, ¿qué va? Que se llame la neta del planeta. Si a alguno le suena así como que eso es muy... Existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra neta y significa completo, auténtico, real, que es lo que es. Entonces, que alguien diga la neta del planeta no es cholo, no es, ¿cómo se dice? Calón, es lenguaje español, es el español. Entonces, digamos la neta del planeta. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Oremos. Señor Santo, bendice a esta niña preciosa, por favor. Una hija tuya, profesionista, persona de la iglesia, que actuaba de niña en los dramas, que fue creciendo, Señor, y sigue aquí sirviéndote y haciendo cosas para tu reino. Bendícela mucho, úsala. Le has dado un mensaje que nos lo pueda compartir ahora a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Buenas noches, hermanos. Soy Nayeli Cuadros, tengo 26 años y pertenezco al grupo de profesionistas de la Magna Unión de Jóvenes de OREP. Les comparto que en 2018 tuve la bendición de también estar aquí y de compartir un devocional que hicimos. Hicimos un libro en conjunto con muchos otros chavos para leer durante todo el mes de la juventud. Y pues en ese entonces yo tenía 19 años, ya pasó un rato, y escuché hace poco el devocional que compartí. Ay, hermanos, es un poquito difícil escucharse después de tantos años, pero mientras escuchaba el video había un pensamiento que rondaba mi mente todo ese rato, y es que no soy la misma Nayeli de ese entonces, y gracias a Dios por eso. Esa Nayeli no tenía en mente todo lo que Dios le tenía preparado por delante. Y han pasado muchas cosas, unas muy lindas, otras no tanto, pero todo ha sido pura gracia de Dios y Él me ha moldeado, me ha formado, me ha corregido y sobre todo me ha sostenido en todo este tiempo. Y puedo decir con gratitud que no soy la misma Nayeli, y gracias a Dios por eso. Y pues no solo yo he cambiado, toda nuestra iglesia ha cambiado. Hemos vivido un montón de cosas juntos, pandemia, cambio de lugar, generaciones nuevas, retos nuevos. Hemos pasado del Gran Fórum, pandemia, luego regresamos acá, luego el Anglo, luego acá, luego el Gran Fórum. Pero estar de un lado al otro ha sido lo de menos, hermanos, porque no somos la misma iglesia y gracias a Dios por eso también. El mensaje de hoy es algo súper importante que creo que yo no vemos tan a simple vista, o al menos eso creía yo. Es un mensaje desafiante, retador, pero sobre todo de introspección y reflexión. Pero pues es mensaje de Dios, hermanos, y pues es transformador. El mensaje de hoy se titula El fruto que refleja a Cristo y está basado en Gálatas 5, del 22 al 23. Y ustedes dirán, el fruto del Espíritu, básico, de EBDB. Pero hermanos, yo después de terminar este estudio quedé impactada porque
Creo que hay mucho que trabajar en mí misma y creo que ese mensaje es súper importante de compartir. Entonces pidámosle a Dios que nos hable esta noche. Gracias Dios por este día, gracias porque podemos estar aquí. Háblanos Señor, toca nuestros corazones, haznos sensibles a tu voz y transfórmanos Señor. Háblanos esta noche, te lo pido en nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno hermanos, Pablo escribió la carta a los Gálatas, la carta de Gálatas específicamente para las iglesias de Galacia. Esta es una región actualmente que se encuentra en Turquía. Estas iglesias eran iglesias jóvenes, llenas de nuevos creyentes, la mayoría gentiles, es decir, no judíos, que habían conocido a Cristo, pero después de que Pablo se fue, falsos maestros llamados judaizantes empezaron a enseñar una falsa doctrina, donde sí creían en Jesús, pero también creían en la ley de Moisés, es decir, circuncidarse, y pues creían que la salvación pues se iba a obtener a través de las obras. Esto confundió a los nuevos creyentes, los hizo dudar de su libertad en Cristo y comenzó a dividir a la iglesia. Pablo escribe para recordarles que la salvación es por gracia, no por la ley. Esto lo encontramos en Gálatas 2:16. Y que el verdadero cambio en la vida del creyente no viene de cumplir reglas externas, sino de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo contrasta dos estilos de vida. El primero, andar en la carne, que es la naturaleza humana, egoísta, que comete pecados, está en pleitos, envidias e inmoralidades. Y por el otro lado está andar en el Espíritu, que es bajo la dirección del Espíritu Santo, que produce el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo utiliza esta metáfora del fruto del Espíritu ya que es algo que crece naturalmente, está vivo, no hay que hacer mayor esfuerzo. Es una evidencia de conexión con el Espíritu. Un manzano produce manzanas y no hace un mayor esfuerzo para dar manzanas. Un naranjo da naranjas y no tiene que hacer nada extraordinario para dar naranjas. Un cristiano está en el Espíritu y produce fruto del Espíritu. Sin embargo, haciendo contraste con el fruto, Pablo le llama obras de la carne, que son todas estas actitudes, comportamientos que surgen de nuestros deseos carnales, pasiones y emociones humanas que permitimos que nos controlen en lugar de que nos controle el Espíritu Santo. Pablo enlista 16 o más obras de la carne en deseos inmorales, falsas adoraciones, relaciones rotas, excesos y vicios. Estas son obras de la carne y no fruto, ya que se hacen por esfuerzo humano, pero el fruto crece de algo que está vivo y es el Espíritu en nosotros. Las obras de la carne son todo aquello que nos aleja de Dios y que no reflejan a Cristo. Dejemos que el Espíritu produzca algo nuevo en nosotros, su fruto. Las obras de la carne muestran quién controla tu vida. El fruto del Espíritu muestra quién vive en tu corazón, en nuestros corazones. A lo largo del mes de la juventud hemos aprendido muchas cosas que han compartido otros jóvenes, como que Dios nos da un propósito, que nos capacita, que a quién queremos servir, si a Cristo. Dios multiplica con nuestro servicio, pero nos queda un tema más. Los dones y talentos son las herramientas que Dios nos da para servir, pero el fruto del Espíritu es el carácter con el que servimos. Sin fruto los dones se vuelven vacíos, sin carácter. Los talentos pierden brillo. El fruto es lo que hace que nuestros dones reflejen realmente a Cristo. Sí, Dios nos da un propósito. Dios ya nos eligió, ya te eligió, hermano. Nos capacita y nosotros también buscamos entregar el mejor servicio a Dios. Pero no tiene ningún valor que cantemos muy bonito, que toquemos un instrumento de manera excepcional, que seamos súper creativos, que sirvamos en 1 o 2 en todos los ministerios, incluso que tengamos toda la iniciativa del mundo. Así es, ni nuestra gran iniciativa sirve de mucho si lo que mostramos no refleja a Cristo. Así que hoy estudiaremos no solo qué es cada fruto, sino cómo se ve este fruto en quien anda en el Espíritu. Número 1, el amor que ilumina con hechos. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén.
Jesús dice estas palabras durante la última cena, justo después de lavar los pies de sus discípulos. Este acto simboliza servicio, humildad y amor incondicional. En ese momento Jesús sabía que iba a morir y le deja a sus discípulos una enseñanza clave. El amor debe ser la señal distintiva de quienes seguimos a Jesús. Pero esto, ¿qué es el amor, hermanos? Sí, el origen del amor es Dios, y sin Dios no podemos tener amor. Pero, ¿cómo sé que estoy dando amor? Ya por el simple hecho de tener a Dios en mi vida, ¿estoy dando amor? En teoría sí, pero es un poquito más complejo que eso. Digamos que por tener a Dios en nuestra vida, Dios ya plantó ese amor en nosotros. Su amor vive en nosotros. En Efesios 5:2 dice, andad en amor. Más que poseer ese amor que Dios nos da, también debemos practicarlo. Ágape es la palabra en griego que se utiliza para definir el amor de Dios hacia nosotros. Es el nivel más alto de amor. Jesús nos amó con ese mismo amor y Él hablaba de un amor incondicional. Hablaba de un amor que sirve, que perdona, entrega, como cuando Él lavó los pies de sus discípulos o cuando murió por nosotros. Sí, tenemos a Dios, ya tenemos la fuente de amor verdadero. Amar como Jesús amó es un camino que se cultiva cada día. Este amor es comprensión, atención, tiempo, escucha, perdón, sacrificio, paciencia, servicio, humildad, gratitud, empatía, generosidad, pero sobre todo es una decisión que debemos tomar. Hermano, quizá no sirves en algún ministerio formalmente dentro de la iglesia, pero déjame decirte que ya estás sirviendo. Estás sirviendo en tu casa, estás sirviendo en tu trabajo, estás sirviendo en tu escuela. Estamos sirviendo en todos lados y todo el tiempo. No es algo exclusivo de la iglesia. En tu día a día, en tu convivencia, con desconocidos, con todos. Hay muchas formas de demostrar amor, como ya lo hemos mencionado, por lo que es una responsabilidad cómo demostramos el amor que Dios nos da. Les voy a contar un ejemplo un poquito rebuscado, pero creo que puede servir de un buen ejemplo. Porque pues hay personas que, híjole, cómo cuesta amarlas, pero vamos a enfocarnos en una persona desconocida. Y bueno, la anécdota que les voy a contar es que a veces pues no he tenido el mejor día y a veces cuando pues no le he pasado muy bien, al final del día me gusta ponerme a ver una serie, pero acompañado de unas papas, porque les confieso, hermanos, que tengo un problema con las papas fritas, me gustan muchísimo y de todas. Entonces, pues se me antojaron mis papitas para acompañar mi película o serie y pues voy al Oxxo. Voy al Oxxo, escojo mis favoritas, que en este caso serían unos Cheetos Flaming Hot, ahí por si quieren regalarme unos, son los Cheetos Flaming Hot. Y me dirijo a la cajera del Oxxo y le digo, buenas noches, con una sonrisa súper alegre y la cajera. Ay, hermanos, dan ganas hasta de gritarle buenas noches con un tono menos amable a ver si me contesta. Y pues, hermanos, ¿cómo voy a amar a la cajera que no respondió mi buenas noches? Ya sé, es un ejemplo un poquito rebuscado, pero a lo que voy es que no hay que esperar nada a cambio de los demás, no hay que esperar recibir ese mismo amor. Jesús no le hubiera dicho buenas noches, obviamente no. Hay que despedirnos y decirle buenas noches, muchas gracias, Dios la bendiga. Y nos vamos con los Cheetos Flaming Hot muy felices. Que nada influya en cómo mostramos amor aunque no nos lo devuelvan, tal como Jesús nos ama a nosotros. Sirvamos con el brillo del amor que Dios nos da. El gozo que enciende el corazón. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En la Biblia encontramos muchísimos versículos que nos hablan del gozo. Por mencionar unos cuantos, está el Salmo 16:11, Nehemías 8:10, Juan 15:11, donde, por ejemplo, en Juan 15:11 nos dice estas cosas, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y hay muchos versículos que nos hablan del gozo. Y lo encontramos como respuesta de salvación, gozo como actitud en medio de la adversidad, gozo como resultado de vivir conforme a Dios y también el gozo como parte del fruto del Espíritu. El gozo no es estar feliz todo el tiempo ni estar sonriendo todo el tiempo. El gozo que viene de Dios es más profundo y viene desde el fondo de nuestro interior.
es duradero, no depende de los problemas y de las circunstancias. Es permanente, por lo que se encuentra en una vida en el Espíritu. Pablo y Silas fueron encarcelados tras encontrarse con una joven esclava que poseía un espíritu de adivinación. Y con espíritu no es que viniera de Dios, sino era un espíritu demoníaco. Y sus dueños la utilizaban para obtener dinero mientras ella hacía sus predicciones. Pablo, al darse cuenta de esto, en nombre de Jesús expulsa este espíritu, liberándola, y pues esto causa molestia en sus dueños. Entonces atrapan a Pablo y lo encarcelan junto a Silas. Hermano, ¿usted qué haría si estuviera en la cárcel? Creo que sería una experiencia muy, muy complicada, y sobre todo si se trata de una injusticia como esta, porque pues Pablo no estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada injusto, nada inmoral. Sin embargo, pues lo metieron a la cárcel porque pues iba en contra de las leyes de su tiempo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Frustrado, enojado, con sed de venganza? Bueno, leamos lo que hicieron Pablo y Silas. En Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué, hermanos? Estaban alabando a Dios en medio de esta situación tan compleja. Y lo que me parece increíble es que ante esta situación fueron de bendición para los demás. Hermanos, pasamos por pruebas difíciles, complejas, que pueden poner en duda todo. Pero el gozo que proviene de Dios no depende de los problemas ni de las circunstancias. Es una confianza profunda en Dios y en su propósito. El gozo de Pablo y Silas fue su arma contra la desesperación y frustración que seguro estaban pasando, su testimonio para los demás y una expresión de su fe inquebrantable. No permitamos que el gozo de nuestro corazón se quebrante. Tener el control de las cosas, idealizar a los demás, la insatisfacción, problemas económicos, enfermedades, pérdida de seres queridos, incertidumbre, crítica, solo van a hacer que este gozo se oscurezca. No les digo que al pasar una situación difícil sonriamos todo el tiempo, porque pues es difícil sonreír todo el tiempo. Pero no nos alejemos del gozo de Dios, hermanos. Acerquémonos a Él y busquémosle. Es hermoso cómo podemos ser de bendición para los demás por cómo y con quién nos gozamos en los buenos y en los momentos difíciles. El gozo de Pablo y Silas impactó a los demás presos y al carcelero incluso, y los llevó a Dios. Pablo y Silas no dejaron que la injusticia ni el sufrimiento les robaran la alegría que Dios había puesto en su corazón. Que nuestro gozo no dependa de las circunstancias, sino del Espíritu en Dios en nosotros. Sirvamos con el brillo del gozo que ilumina nuestro corazón y bendice a quienes nos rodean. La paz que brilla en medio del caos. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la paz o shalom en hebreo? La paz es mucho más que la ausencia de conflictos, sino es plenitud, bienestar, armonía y reconciliación con Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega eirene, ¿sí? ¿Lo estoy pronunciando bien? Eirene. Se usa para definir la idea de paz interior y espiritual, pero que proviene de la relación con Jesús. Es muy interesante esta paz de la que se nos habla en la Biblia, porque es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestros corazones. Me parece muy curioso a veces lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer para tener paz. A veces se relaciona con tener salud, tener mucho dinero o en otro tipo de cosas como salir a desconectarse a la naturaleza y abrazar a los árboles, tener un espacio organizado, leer, escuchar música, aislarse de redes sociales, dormir mucho, escuchamos, no juzgamos, eso también le da paz a la gente, perdonar, hacer ejercicio. Y no me malinterpreten, no es que sean malas hacer estas cosas. No es malo que lo hagamos, pero es importante tener conciencia que esto no nos va a dar verdadera paz. Recordemos la historia de Daniel. Él vivió un tiempo complicado también, fue llevado a Babilonia, un reino con costumbres diferentes a las que él desconocía, y a pesar de eso nunca perdió su fe ni su paz. Imagínense estar en un lugar donde todo lo que conoces, todo lo que representa tu identidad, no puedes hacerlo. Fue presionado a adaptarse, comer, hablar y comportarse como los babilonios. Yo creo que en momentos tan complicados,
Lo único que Daniel quería era estar cerca de Dios, orar. Y para ponerse peor las cosas, le prohibieron estar cerca de Dios. El rey Darío prohibió orar a cualquier dios, excepto a él. Sin embargo, Daniel siguió orando, aún sabiendo que podía morir. Daniel no entró en pánico, no reprochó, siguió orando. Daniel fue atrapado por envidias y gente que quería perjudicarlo. Pero igual que Pablo y Silas, ¿qué mal estaba haciendo Daniel? Orar, no estaba haciendo nada malo, pero sí estaba yendo en contra del mundo. Y Dios le dio esa paz. Lo enviaron al foso de los leones y al entrar Daniel no mostró oposición. No entró en pánico ni se puso a luchar. Y Dios estuvo con él. Y él lo sabía, tenía paz. Dios cerró la boca de los leones y durmió en paz junto a ellos. Hermano, quizá tú estás durmiendo en un foso con muchos leones, pero la verdadera paz no depende del lugar en donde estás, sino de con quién estás, con Dios. Daniel tenía paz porque oraba y confiaba en que Dios era soberano. Esa misma paz está disponible para nosotros cuando decidimos orar. En lugar de preocuparnos, confiar en lugar de temer y mantenernos firmes en la fe, aunque el entorno parezca amenazante. Tener paz significa confiar en Dios mientras seguimos cumpliendo nuestro propósito. Sirvamos con el brillo de la paz que no se altera, que inspira a otros y que refleja la presencia de Dios. La paciencia que no se apaga. Cuando era joven, me encantaba vivir en la ciudad. Hasta como que me sentía superior por ser chilanga. Como que decía, no, los demás estados, no, ser chilango es lo mejor. Pero la verdad es que con el paso de los años, cada vez me gusta menos vivir aquí, hermanos, se los confieso. Y es que es una realidad que el vivir aquí, también la tecnología ha alterado nuestra realidad. El tráfico, hermanos, está terrible. Hacerse 3 horas al trabajo no es normal, pero ya lo normalizamos. Y no está bien porque pues eso no es calidad de vida. ¿Se han dado cuenta que en la ciudad ya no existe el silencio? Miren, justo acaba de pasar un carro y seguro en sus casas también, y por donde pase uno ya hay ruido por todos lados. Falta de áreas verdes, centros recreativos y culturales dificultan el acceso a espacios tranquilos. Y también la competitividad es algo que sucede mucho en la ciudad. En el trabajo todos quieren una oportunidad y a esto agréguenle las bonitas redes sociales que nos han inculcado una cultura de inmediatez, de recibir una gratificación inmediata con un me gusta, una comparación constante que nos hace asumir que todo llega rápido y sin esfuerzo, una comparación que nos genera frustración al no ver nuestros propios avances con la misma velocidad. Todo esto sí nos genera ansiedad, desmotivación, pero sobre todo impaciencia. La paciencia es la capacidad de mantener la calma, fe y esperanza mientras esperas, sin rendirte ni desesperarte, confiando en el tiempo perfecto de Dios. No es simplemente aguantarse, sino confiar aún cuando las cosas no salen como esperamos. ¿Me ayudan a leer el pasaje, hermanos? Amén, gracias, hermanos. La paciencia es esperar el tiempo de Dios sin quejarse, cuando ni siquiera entendemos el por qué. Es servir sin desánimo y perseverar sin perder la fe. El tomar el liderazgo en un equipo nuevo es complicado. Regularmente hay resistencia al cambio, hay comparaciones con líderes anteriores. Es difícil ajustarse a la nueva dinámica de trabajo y puede haber rechazo. Y lo único que genera es que nadie esté cómodo y no se haga realmente un equipo. Aquí pedí permiso de contar esa historia, aunque ya la han contado. Pero pues esto vivió la familia pastoral cuando llegó a OREP. Fue una etapa muy difícil que vivieron como familia y como líderes pastorales. De verdad es que no puedo imaginar lo difícil que ha de haber sido enfrentarse a esta situación. El pastor seguro se sentía de una forma, la pastora de otra forma, y seguramente Elí e Isaac lo percibieron diferente también. Cada uno viviéndolo a su manera, pero por supuesto que toda esta situación yo creo que los hizo llorar muchas veces, dudar, y sinceramente, hermanos, ¿quién no?
Pero estas fueron sus emociones humanas. Pero también, y lo más importante, es que no se soltaron de Dios, tuvieron paciencia, oraron a Dios, pidieron sabiduría, confiaron en los propósitos de Dios y sinceramente no sé en cuánto tiempo es que se calmaron las aguas, seguro no fue en poco tiempo, ni tampoco fue fácil, pero ahora tienen una iglesia que les ama muchísimo y que hacen un gran equipo para compartir la palabra de Dios. La paciencia no se trata solo de esperar, sino de mantener la fe mientras esperas. La familia pastoral nos ha mostrado que servir a Dios implica atravesar momentos donde no todo es fácil, donde hay dudas, lágrimas, cansancio, enfermedad, pero también donde Dios no deja de estar y cumple sus propósitos. Es una época complicada donde hasta pareciera que esperar y descansar está mal visto, pero hermanos, hasta Dios descansó. Servir con paciencia significa seguir obedeciendo aunque no veamos resultados inmediatos. Significa confiar cuando no entendemos los tiempos y permanecer firmes cuando todo parece incierto. No nos soltemos de Dios. Sigamos sirviendo con un corazón paciente, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Dios no solo transforma lo que hacemos, sino también lo que somos. Esa es la paciencia que no se apaga, la que sigue creyendo cuando otros se rinden, la que sigue sirviendo cuando parece que nada cambia, la que confía porque sabe que Dios nunca deja de actuar. La benignidad que alumbra. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La benignidad es una actitud que viene desde el corazón. Refleja compasión, amabilidad y misericordia. No es simplemente hacer el bien por no hacer el mal. Es actuar con un espíritu generoso, considerado y reflejando amor de Dios. Esto implica aunque la otra persona no lo merezca. Pablo nos enseña que la benignidad se demuestra de manera en cómo tratamos a los demás, especialmente cuando hay lugar para el perdón. José, el hijo de Jacob, era el favorito, lo que ocasionó envidia entre sus hermanos. Sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre acerca de su desaparición. En Egipto, José fue vendido a Potifar, donde José sirvió con excelencia. Fue enviado a la cárcel por una injusticia porque la esposa del faraón lo acusó falsamente. José interpretó unos sueños del faraón que no comprendía, pero sobre todo reconoció que esta interpretación venía de Dios. Después de esto, el faraón lo puso a cargo de la administración del país, hubo una gran hambruna y los hermanos de José fueron a Egipto y se encontraron con él y José los trató con benignidad y perdón. Pero ¿qué aprendemos de José, hermanos? Que nuestros talentos y dones pueden provocar oposición o incomprensión. Aun cuando somos fieles, podemos enfrentar injusticias. Cuando somos fieles, Dios usa nuestras pruebas para continuar con su propósito en nosotros. Y que José perdonó, abrazó y les proveyó a sus hermanos, asegurando el bienestar de su familia. Hermanos, no siempre vamos a estar rodeados de gente que les caigamos bien y que nos caigan bien. Seguramente muchas veces van a querer meternos el pie. Seguramente van a querer vernos abajo. Así sucede en el mundo laboral algunas veces, en la escuela y tristemente en la iglesia también. Pero que hay que tener en claro para quién estamos sirviendo. ¿A quién le sirves tú, hermano? ¿A esa persona amargada que te cae mal, envidiosa, vanagloriosa tal vez? ¿O le sirves al Rey de Reyes? Lamentablemente tengo un par de amigas que venían a la iglesia, servían en un ministerio, estudiaban, tenían amigos aquí, pero alguien las lastimó. Uno puede intentar ser de testimonio, es lo que intento ser con ellas, pero no han regresado. Hay que seguir orando por todas estas amistades que tenemos, gente que amamos, que se ha alejado. Hermano, si a ti te han lastimado y han dejado de servir, y has dejado de servir, estudiar, estás dudando si sigues sirviendo o no, o hasta incluso de venir, hermano, no dejes de venir. Dios tiene un lugar para ti, que no afecten otras personas en tu relación con Dios y en cómo Dios te usa, porque eso es lo importante. José también pudo haberse llenado de rencor. Sus propios hermanos lo traicionaron.
lo vendieron y lo condenaron al olvido. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió la benignidad, eligió el perdón, eligió reflejar el corazón de Dios. Cuando sirves a Dios, no hay espacio para la amargura, solo para la gracia. Sirvamos con la benignidad que no se apaga, la que responde con amor cuando hay rechazo, la que perdona cuando hay ofensa y la que construye puentes cuando otros levantan muros. La bondad que resplandece. ¿Me ayudan a leer, hermanos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La bondad no se trata únicamente de hacer el bien, es reflejar el carácter bueno de Dios, actuar con integridad, justicia y misericordia, buscando lo mejor para los demás aunque nadie más lo vea. Es una decisión de actuar conforme al amor de Dios. ¿Qué relacionamos con la bondad? Un gesto amable, una palabra de aliento, y muchas veces sentimos que somos muy buenos porque ya hicimos nuestra buena acción del día. Jesús contó la parábola del buen samaritano donde un hombre fue robado y lo dejaron vulnerable sin ropa y golpeado, dejándolo muy mal herido, casi muerto. Pasaron junto a él un sacerdote y un levita y lo ignoraron, pasaron de largo. Pero de repente pasó un samaritano y se compadeció de él, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y cuidó de él. Seguramente no podía quedarse más tiempo, pero se aseguró de que estuviera bien. Incluso pagó para que alguien más lo cuidara. Aquí vemos que la religiosidad no es sinónimo de estar en el espíritu. Servir con bondad es ver a los demás con los ojos de Jesús, aunque piensen y crean diferente a nosotros. Cuando servimos, seguro habrá momentos donde ser bondadosos no será tan fácil. Habrá cansancio, malentendidos, injusticias, pero ahí es donde la bondad del Espíritu resplandece con más intensidad. No depende de la respuesta de los demás a nuestros actos, sino de la obra que Dios hace en nuestro corazón para hacer bondad que resplandece. Sigue la fe que sostiene mi brillo. Gracias. La fe es creer y confiar plenamente en Dios a pesar de que no entendamos, de que no vemos o incluso las circunstancias parecen ir en contra de lo que Él ha prometido. La fe no es pensar que todo va a salir bien o como nosotros queremos que salgan, sino es creer que Dios es bueno y fiel sin importar cuál sea el resultado. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces no entendemos, incluso no vemos las posibilidades. Se puso un poco de moda la ansiedad, no sé, como que todos ya tenemos un grado de ansiedad, donde ya se puso de moda decir, ay, es que estoy ansioso. Pero como les comentaba, todo ya lo queremos tan rápido que quizá hemos desarrollado, sí, cierto grado de ansiedad a lo mejor, no lo sé, pero en nuestra cabeza creamos los peores escenarios posibles, los más catastróficos, dignos de una película de Hollywood, hermanos. Les voy a contar algo que me pasa siempre que salgo de casa. No me gusta ser yo la que cierra la puerta, no me gusta. Si puedo no salir sola, mejor, porque cuando me toca hacerlo, tengo que girar la llave varias veces, toparla para que yo me sienta segura. Ya está, incluso mi llave está como así, como chuequita, de tantas veces que le hago así. A veces ya le hice como 1000 veces, me voy y en el camino pienso, ¿sí cerré bien? Y me empiezo a imaginar que dejé la puerta así, la estufa en llamas, la llave del baño abierta, todo prendido, la plancha, todo así, todo lo dejé mal en mi casa. Eso me pasa siempre que salgo sola y me toca cerrar a mí, pero por eso prefiero salir con mi mamá para que mi mamá sea la que cierre. Pero justo creo que es esta ansiedad de la que debemos poner en manos del Señor y tener esa fe de que las cosas van a estar bien. Los discípulos estaban en medio de una tormenta cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pensaron que era un fantasma.
Claro, al ver caminar un hombre sobre las aguas no es algo que veamos comúnmente, incluso va hasta en contra de las leyes de la física. Pedro le dijo a Jesús que si de verdad era quien decía que era, mandara que él caminara sobre las aguas. Y sí, Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Hermanos, qué shock. Imagínense que ustedes van a caminar sobre las aguas. No, yo creo que hasta miedo daría, ¿no? A Pedro le duró unos segundos no caer en cuenta de lo que estaba sucediendo, pero sintió miedo, vio la tormenta y empezó a hundirse. Estuvo sobre el agua, pero mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Cuando vio la tormenta, fue que empezó a hundirse. Servir es como caminar sobre el agua, hermanos. Damos pasos que parecen imposibles, enfrentarnos a olas de cansancio, críticas, miedos. Si dejamos de mirar a Jesús, comenzamos a hundirnos en dudas, frustraciones, desánimos. Pero en cuanto volvemos a la vista a Jesús, recordamos por quién y para quién servimos. Servir con fe es seguir adelante cuando no ves resultados. Es creer que cada esfuerzo tiene un propósito. Es confiar que Dios está obrando, incluso cuando parece que no está sucediendo nada. Sirvamos con la fe que sostiene nuestro brillo. Mansedumbre que irradia gracia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es la actitud de humildad y control sobre nuestras emociones ante la provocación. No es debilidad, no es pasividad, sino fuerza bajo control. Responder con calma y respeto cuando podríamos reaccionar con enojo y violencia. Moisés es considerado uno de los grandes líderes de la Biblia, sin embargo, no significa que todo fue fácil para él. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y no tenía agua, comenzó a quejarse, a ponerse en contra de Moisés, culpándolo. Y también cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, los israelitas hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. El pueblo dudó de Dios y quiso regresar a Egipto, y otras situaciones complicadas a las que se enfrentó el liderazgo de Moisés. A pesar de las presiones, Moisés no explotó, no atacó a las personas, no actuó con ira, ni tampoco tuvo represalias contra el pueblo. Seguro las tentaciones fueron muchas y muy grandes, pero a pesar de que el pueblo estaba siendo demasiado necio, Moisés intercedió por ellos, oró, pero sobre todo fue obediente a Dios. En Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La tentación de reaccionar con enojo, orgullo y frustración es constante, y es que hay muchas personas que no ayudan, nomás no ayudan, hermanos. Pero la mansedumbre nos enseña a actuar con humildad y control, a responder con respeto y paciencia. Ser manso no es ser débil, al contrario, es donde Dios nos hace fuertes y nos da mansedumbre que irradia gracia con los demás. Y el último fruto del Espíritu, el dominio propio que mantiene la llama. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El dominio propio es la fuerza del Espíritu en nosotros para controlar lo que nosotros solos no podemos controlar por nosotros mismos. Es la capacidad de controlar nuestros impulsos, emociones, deseos, conforme a la voluntad de Dios y no a nuestras reacciones humanas. Mantenernos firmes en medio de la tentación, del enojo y obedientes cuando nuestra carne quiere hacer todo lo contrario. Nehemías tenía una tarea enorme al construir los muros de Jerusalén. Se enfrentó a críticas, burlas, amenazas, engaños, de todo. Tenía enemigos que querían detener esta reconstrucción. Le enviaron mensajes para intimidar, lo acusaron de rebelarse contra el rey e inventaron mentiras para que no concluyera esta obra. ¿Qué hizo Nehemías? No se detuvo, ni se dejó llevar por estos comentarios, por el miedo o por la ira. No reaccionó, no se desgastó en enfrentarlos cara a cara. Les dijo, estoy ocupado en una gran obra.
Estaba enfocado en su propósito y servicio. No permitió que las provocaciones lo sacaran de su propósito. No permitió que el miedo se apoderara de él. Se mantuvo firme, orando, confiando y obedeciendo a Dios. El servicio con dominio propio significa eso, hermanos. No dejarnos llevar por emociones momentáneas, no reaccionar ante la crítica y ofensa, y no detenernos ante el cansancio y desánimo. No significa que nos tengamos que reprimir, es permitir que el Espíritu gobierne nuestras emociones. Respondamos con oración en lugar de responder impulsivamente. Permanezcamos firmes cuando el mundo espera que nos rindamos. Cuando servimos con dominio propio, Dios se encarga de todo lo que nosotros no podemos controlar. Sirvamos con el dominio propio que enciende la llama, que mantiene viva nuestra fe, nuestro propósito y nuestro amor por servir a Dios, aún en medio de la presión y las pruebas. Hermanos, estudiar sobre el fruto del Espíritu me dejó en claro que hay muchas cosas que tengo que seguir trabajando en mí misma. Me mordí la lengua un montón de veces, ya me duele muchísimo. Pero Dios sigue trabajando en mí y eso es lo importante. La meta no es que busquemos ser perfectos, sino estar en proceso constante de transformación. Tenemos que buscarlo, acercarnos a Él. Estoy en una etapa de mi vida en la que soy más consciente de que pues hay gente que te ve, ¿no? Hay jóvenes más chicos que te ven. Por supuesto que no soy la más amorosa, no soy la más gozosa, la más paciente, menos, hermanos. De verdad que si hacemos una cuenta de los 9, en los 9 no estoy al 100. Pero lo importante del fruto del Espíritu no es que seamos todas estas cosas, porque todos nosotros estamos a años luz de serlo. Lo importante del fruto del Espíritu es que Dios lo siembra en nosotros, siembra este fruto en nosotros y nosotros lo regamos con obediencia, oración y comunión con Él. Dios nos da todo ese amor, Dios nos da toda esa paciencia, Dios nos da todo ese gozo. Él es la fuente de todas estas cosas, hermanos. Y si estamos cerca de Él y dejamos al Espíritu entrar en control, podemos dar el fruto del Espíritu. No es cuestión de perfección, sino de rendir nuestro corazón para que el Espíritu lo moldee. El fruto del Espíritu es el paquete completo. No viene por partes ni por cachitos. Un don o un talento sin carácter puede ser peligroso, hermanos. Un líder talentoso pero arrogante. Cuando el fruto del Espíritu acompaña nuestros dones y talentos, Cristo se refleja en todo lo que hacemos. Fuimos diseñados para brillar, pero nuestro brillo no depende solo de lo que hacemos, sino de lo que reflejamos en Cristo. Sin el fruto, un don se vuelve vacío, como les comentaba al inicio. No importa que cantes muy bonito, que seas muy creativo. Sin el Espíritu, el talento se vuelve orgulloso. Pero con el Espíritu y el don, el talento, brillan con autenticidad. El Espíritu no busca que solo hagamos cosas para Dios, sino que nos parezcamos a Jesús, que reflejemos el carácter de Cristo. No intentemos brillar por nuestras propias fuerzas, ni por seguir reglas, ni por aparentar ser buenos. Si el Espíritu vive en nosotros, Él producirá su fruto, y ese mostrará a Cristo en todo lo que hagamos. Desafío. Hoy hablamos del fruto del Espíritu, del carácter de Cristo que el Espíritu produce en nosotros cuando estamos cerca de Él. Y entendimos que no basta con tener dones o talentos, porque los dones nos hacen útiles, pero el fruto nos hace semejantes a Jesús. Podemos cantar, predicar, servir, crear cosas con mucha excelencia, pero si nuestro carácter no refleja amor, paciencia, dominio propio, el fruto del Espíritu,
ese brillo se va a apagar. Dios no busca solo instrumentos hábiles, sino vidas transformadas. El desafío es, hermano, no elijas un fruto del Espíritu. No elijas el que creas que te haga falta. Permitamos que el Espíritu forme en nosotros el carácter completo de Cristo. Si el Espíritu vive en nosotros, dejemos que también se vea en cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo amamos y cómo servimos. Pidámosle al Espíritu que nos muestre en qué áreas aún no se nota su fruto y entrégaselas. Hay que entregárselas a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje que nos da, Señor. Gracias porque nos permites ver en todas estas áreas que no estamos reflejando a Cristo, Señor. Te pido que seamos siervos útiles, pero más que útiles, que seamos fieles a ti y que reflejemos el Espíritu, Señor. Permite que este Espíritu controle todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos, Señor. Que esta iglesia esté llena de siervos que te reflejen, que reflejen tu carácter, Señor. Y que demos ese fruto, Señor, el fruto del Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.